Gustavo Bustillo, docente en matemáticas, y hoy estaremos viendo el tema ángulos suplementarios y ángulos opuestos por el vértice. Lo primero que haremos va a ser definirlos. ¿Ok? Ángulos suplementarios adyacentes son aquellos ángulos cuya suma da 180 y comparten un cateto. ¿Ok? Son ángulos suplementarios adyacentes. Y el otro concepto que necesitamos definir es ángulo opuesto por el vértice. Es este y este porque comparten el mismo vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales y los ángulos suplementarios adyacentes su suma da 180. De esta forma podemos encontrar los ángulos que nos restan acá. Por ejemplo, el ángulo A, para que 50 de 180 hay que sumarle 130. ¿Cómo conseguí eso? Sencillo, a 180 le resté 50. 130 vale el ángulo A. Y el ángulo B vale exactamente lo mismo porque sería 180 menos 50. Y nos da resultando lo mismo. Y como los ángulos opuestos por los vértices son iguales, eso quiere decir que este ángulo es igual a este otro ángulo. O sea que este ángulo vale 130 y por lo tanto este vale 130 también, porque es opuesto por el vértice. Y el que resta es opuesto por el vértice a 50, por lo tanto vale 50. Ahí está, mire. Y si usted suma los cuatro ángulos, le tiene que dar 360 grados. De esa forma se localizan los ángulos, la medida de los ángulos cuando están opuestos por el vértice y son suplementarios adyacentes. Recuerde, el suplementario adyacente son dos ángulos cuya suma es 180, o sea, una línea recta. Entonces, ¿cómo consigue el ángulo que le falta? A 180 le resta el ángulo que tiene. Y el opuesto por el vértice es igual al ángulo que está opuesto. Ok, vamos a hacer un par de ejercicios. Encuentren las medidas de los ángulos A, B, C, D, E, F, G, H e I. Ok. Vamos a empezar por encontrar los ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo B vale 120 porque es opuesto al ángulo 120. Entonces, vale 120. El ángulo F es igual a 30 porque está opuesto y comparte el mismo vértice con otro ángulo que vale 30, por lo tanto F vale 30. Y el ángulo G está opuesto al ángulo 112 porque comparten vértice y por lo tanto el ángulo G vale 112. Ahora, el ángulo A es adyacente suplementario a 120. ¿Cómo encontramos el ángulo A entonces? A 180 le vamos a restar 120. Por lo tanto, el ángulo A vale 60. Y el ángulo C está opuesto por el vértice a 60 porque comparten el vértice y no son adyacentes. Entonces el ángulo C vale 60. Si usted suma estos cuatro ángulos, la suma le tiene que dar 360.
Ahora vamos aquí al siguiente. Si este vale 30 y este es suplementario adyacente, a 180 le resto 30. Y si a 180 le resto 30, el resultado es 150. Y como el ángulo E es opuesto al ángulo D, entonces son iguales. Por lo tanto, 150. Si usted suma estos cuatro ángulos, la suma le va a dar igual a 360 grados. Y ahora nos vamos con este último. El ángulo suplementario adyacente de G, a 180 le resto 112, cuyo resultado es 68. Y como H está opuesto por el vértice a I y I vale 68, entonces H es igual a I, 68 grados. Y con eso hemos encontrado todos los ángulos que nos solicitaban. Soy Gustavo Bustillo, docente de matemáticas.